Alerta roja en Alpine. Amigos y amigas de la velocidad, porque lo que parecía imposible está a punto de ocurrir. Tras semanas de celebraciones y respaldo absoluto, el futuro de Franco Colapinto en el equipo está en serio peligro, y una bomba estratégica está a punto de sacudir los cimientos de la escudería. Lo que nadie se animó a contar es cómo el poder de Colapinto se desvanece ante decisiones inesperadas, cómo un plan oculto podría dejarlo fuera de la Fórmula 1, y cómo esta intriga interna podría abrir las puertas a un nuevo piloto que nadie espera, cambiando para siempre el destino del pureta argentino y el mapa de poder en Alpine. Asterisco asterisco. Esto no es un rumor de pasillo, no es especulación, no es un chisme de redes. Es la última hora verificada, el análisis más profundo de la crisis silenciosa en Alpine y la prueba irrefutable de que, en la Fórmula 1, el talento puro no siempre es suficiente. Y las decisiones estratégicas pueden dejar a un campeón sin silla. Bienvenida y bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad más cruda con la emoción que buscas, porque lo que estás a punto de leer, amigo o amiga, es el capítulo más oscuro de una saga que te tiene al borde del asiento, el detalle de la intriga y la audacia que va a dejarte sin aliento. La bomba silenciosa. ¿Está en peligro el futuro de Colapinto en Alpine? Una noticia inesperada, un rumor que se desliza entre pasillos y miradas nerviosas, ha sacudido los cimientos de Alpine. ¿Está realmente en peligro el futuro de Franco Colapinto en el equipo? Lo que hasta hace poco se veía como una continuidad segura, un proyecto sólido construido alrededor del talento del argentino, ahora se insinúa como una posibilidad frágil, amenazada por decisiones inesperadas que parecen haberse activado en las sombras. Alpine, un equipo pulcro, con una imagen internacional que habitualmente maneja las turbulencias internas con mano firme, esta vez muestra una grieta. Los discretos comentarios, los silencios incómodos, proyectan la sensación de que la estabilidad prometida alrededor de Franco se tambalea. No es cuestión de rendimiento, ni de declaraciones explosivas a los medios, es un plan estratégico, un movimiento oculto que, por presiones externas, nuevas expectativas o errores internos, está a punto de virar hacia un territorio desconocido. Desde la supuesta fortaleza que lo respaldaba, algunos sectores comenzaron a señalar que Franco había perdido parte del control ante decisiones que ya no dependían de él. Influencias externas dentro de la escudería, nuevas prioridades financieras, cambios en la dirección deportiva, todo parece formar parte de un puzzle que trae consigo una clave inquietante. ¿Podrían estar evaluando traer a otro piloto? Y aunque nadie lo dice abiertamente, algunos lo susurran con un tono que no deja lugar a dudas. El incómodo silencio dentro del paddock habla más fuerte que cualquier filtración. Cuando un equipo no quiere desmentir un rumor, pero tampoco lo confirma, es porque algo se está cocinando debajo de la superficie. Si la incertidumbre sobre el futuro de Franco te deja helado, suscríbete ahora mismo a nuestro canal y contanos en los comentarios. ¿Qué crees que está pasando realmente en Alpine? El terremoto silencioso. Colapinto en el centro de la tormenta. En ese clima de incertidumbre, Franco Colapinto se convirtió en el símbolo de ese movimiento, en el centro de la tormenta. El chico que hace semanas era elogiado por su carácter, su progreso meteórico y su capacidad para liderar un equipo, ahora se veía envuelto en versiones de recambios, evaluaciones técnicas y reuniones sorpresa que lo dejaban fuera de escena. Su entorno, actuando con cautela, intentaba calmar las aguas. Todo está previsto, Franco sigue siendo parte del plan, solo es un ajuste, no una decisión. Pero esas frases, repetidas con énfasis, suelen esconder más de lo que revelan. Si necesitaban justificarse demasiado, era señal de que podían estar conteniendo una corriente que cada vez crecía más. Y en ese juego de sinceridades y medias verdades, lo que quedaba claro es que alguien ya estaba escribiendo el siguiente capítulo de Alpine, y Franco no era el autor. El pibe argentino, de repente, sintió como el piso se movía bajo sus pies. No era un fallo técnico, ni un problema en el box, era una especie de amenaza estratégica, invisible pero palpable, que no sabía si tenía nombre ni rostro. No podía controlar lo que se decía, ni quién lo decía, ni con qué finalidad. Su única defensa era el profesionalismo, el trabajo incansable y la resistencia. Pero cuando el viento sopla desde muchas direcciones distintas, incluso el mejor preparado se tambalea. Y ahí comenzaba la verdadera prueba para Franco. En medio de ese terremoto silencioso, algunos se preguntaban por qué todo estaba cambiando ahora, si todo funcionaba bien. ¿Por qué evaluarlo? La respuesta empezó a llegar en fragmentos: recorte de presupuesto, llegada de pilotos con respaldo comercial, exigencias de patrocinadores. Lo que se veía como una duda deportiva tenía raíces en el entramado financiero y en la ecuación directa de cuánto costaba sostener a un talento emergente sin garantías inmediatas de retorno de inversión. Para bien o para mal, esto ya no era solo velocidad, era una cuestión de estrategia corporativa. El plan oculto. ¿Colapinto en el banquillo de las hipótesis? Ese plan,
orquestado detrás de puertas cerradas, involucraba reuniones ejecutivas, análisis de coste-beneficio y escenarios alternativos a largo plazo. Y Franco, sin haberse desmontado del auto en 2 semanas, ya estaba en el banquillo de las hipótesis. Si sus tiempos en pista no coincidían con un plan de retorno de inversión, su lugar se volvía vulnerable. No importaba lo que pensaran sus seguidores o su círculo íntimo. Lo que iba a pesar sería la decisión fría de directivos sin afección emocional por el talento del argentino. Por eso, en esas horas de incertidumbre, cada gesto de Franco tomó un peso distinto. Una charla sincera con un ingeniero, el silencio ante un desaire, los detalles en una corrección de telemetría, todo se convirtió en un semáforo, verde si funcionaba dentro del plan, rojo si no. Ese nivel de exigencia silenciosa, pero constante, fue el que definió las semanas siguientes. Porque cuando tu futuro depende de decisiones estratégicas universales, cada palabra, cada detalle, importa doble. Mientras tanto, quienes apostaban por su continuidad comenzaron a alinearse. Unos presionaron detrás de cámaras para que el proyecto de Franco no se detuviera. Otros, en silencio contemplativo, evaluaban si había forma de recomponer su lugar sin que pareciera una salida por la puerta trasera. Y en el medio, Franco se mantenía firme, profundo y detallista, haciendo su trabajo, enfocándose en cada reto, en cada curva, en cada avance invisible que realmente lo alejaba del rumor, pero no de la tensión. Si la situación de Franco te parece injusta, dale un like gigante a este video y contanos en los comentarios. ¿Crees que Alpine está cometiendo un error? La incertidumbre y el silencio de Briatore, la peor amenaza. El balance final de ese capítulo fue la confirmación sencilla de una verdad implacable. Nada estaba garantizado. El futuro de Franco pendía de un equilibrio inestable entre sus méritos reales y decisiones que no tenían que ver con él. Y en ese margen tan pequeño entre el apoyo y la indiferencia, habitaba ahora su destino. La pregunta que quedaba flotando sin respuesta era la más contundente de todas. ¿Qué estaba dispuesto a sacrificar el equipo si tenía que mantenerlo? Y sobre eso, no había simulación posible. La tensión no bajaba. Las palabras no dichas pesaban más que cualquier comunicado oficial. Lo que antes eran solo conjeturas, ahora tomaban cuerpo en forma de comentarios cada vez más cercanos a la estructura interna. Colapinto empezaba a sentir que algo estaba fuera de lugar. Ya no se trataba solo de percepción. Era la atmósfera lo que cambiaba. Las miradas eran más frías, las reuniones más escuetas, los silencios más prolongados. Esa incomodidad no era fruto de la inseguridad de Franco. Era el resultado de un entorno que comenzaba a fracturarse. Uno de los primeros en notar el cambio fue un integrante clave del equipo técnico, alguien que había trabajado de cerca con Franco desde su llegada. Él confesó en voz baja que ciertos altos mandos estaban cada vez más presionados para justificar su decisión de mantenerlo como titular, no por sus resultados, que habían sido consistentes, sino por la falta de impacto mediático en algunas esferas del equipo. Franco lo escuchó con serenidad, pero por dentro, una tormenta se encendía. ¿Qué más podía hacer si todo lo técnico lo cumplía al pie de la letra? En los días que siguieron, el entorno del piloto argentino intentó mantener un perfil bajo. Su representante trabajó en reforzar la imagen de Franco como un piloto comprometido, discreto y enfocado, mientras trataban de entender si había movimientos reales detrás de las versiones, o si era solo una jugada política para presionarlo emocionalmente. Pero el problema era claro: cuando un piloto empieza a ser parte del juego de poder interno de un equipo, ya no depende solo de lo que haga en pista, sino de lo que represente fuera de ella. La guerra silenciosa. Colapinto contra un enemigo invisible. La situación escaló cuando se filtraron comentarios de uno de los asesores estratégicos del equipo, quien habría dicho que hay pilotos más manejables y más baratos. Aunque no nombró a Franco directamente, el mensaje era evidente. Ya no se trataba solo de talento. Ahora se hablaba de conveniencia, de relaciones públicas, de que piloto vendía mejor la marca. Y aunque Franco nunca buscó protagonismo fuera del trazado, ahora se le pedía algo más que talento. Se le exigía jugar a un juego que nunca pidió jugar. Frente a eso, Franco tomó una decisión. No iba a reaccionar con declaraciones explosivas, ni con polémica pública. Sabía que cada palabra suya podía ser usada en su contra. Decidió centrarse en lo que sabía hacer mejor: hablar en el lugar que importa, con hechos. Entrenó más, pidió sesiones extras de simulador, se quedó hasta más tarde repasando telemetrías. Mientras otros se reunían a puertas cerradas a debatir su futuro, él transformaba la presión en foco, la incertidumbre en combustible. Sin embargo, había algo que lo preocupaba profundamente: el silencio de Flavio Briatore. El mismo Briatore que lo había respaldado públicamente semanas atrás, ahora parecía observarlo desde la distancia. No lo criticaba, pero tampoco lo defendía. Su rol como figura fuerte del equipo lo convertía en un termómetro de decisiones internas, y Franco necesitaba saber de qué lado estaba.
Esa incertidumbre era el golpe más duro, porque cuando el líder no habla, el rumor manda. El punto de inflexión llegó cuando, tras una larga jornada, Franco fue convocado a una reunión privada. No fue con Briatore, ni con el jefe de ingenieros, fue con un intermediario. Le dijeron que el equipo lo valoraba, pero que se estaban evaluando alternativas, y que nada estaba decidido aún. Era la forma más elegante posible de advertirle que su posición ya no era sólida. Fue un puñal disfrazado de cortesía. Y Franco, que había aprendido a leer entre líneas, entendió perfectamente lo que eso significaba. Salió de esa reunión sin mostrar enojo, pero esa noche no pudo dormir. Por primera vez desde que había llegado a la Fórmula 1, sintió que no bastaba con ser bueno. Tenía que ser útil, tenía que servir a intereses que no siempre tenían que ver con su pilotaje. Y ese pensamiento lo golpeó con fuerza. ¿Cómo luchar contra algo que no podía ver ni medir? ¿Cómo defenderse de una amenaza que no tenía nombre ni cara? En ese momento, entendió que estaba en el centro de una guerra que no había declarado. Entonces, ¿qué pasará ahora? El futuro de Franco Colapinto en Alpine pende de un hilo. ¿Logrará el pibe argentino imponer su talento a las decisiones estratégicas del equipo? ¿O la frialdad del negocio terminará por dejarlo fuera de la Fórmula 1? La comunidad ya eligió su bando, ¿y vos? ¿De qué lado estás? No te quedes afuera de esta épica que está reescribiendo los libros de la F1. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal para no perderte ni un solo detalle de este nuevo y explosivo capítulo. Déjale un like gigante si sentís la misma emoción y asombro que nosotros, y compartí este video con todos tus amigos que necesitan saber la verdad sobre cómo el futuro de Franco Colapinto está en peligro en Alpine. Tu apoyo es clave en esta carrera hacia la verdad. El paddock de la Fórmula 1 está al rojo vivo, amigos y amigas de la velocidad, porque tras la bomba de que su futuro está en peligro, Franco Colapinto enfrenta la peor pesadilla de su carrera. Y lo que se cocina en Alpine es un verdadero ajedrez macabro donde el talento puro no basta. Lo que nadie se animó a contar es cómo Franco recibió un puñal disfrazado de cortesía en una reunión secreta, cómo el silencio ensordecedor de Briatore es el golpe más duro para el argentino, y cómo la Guerra Fría se intensifica con una lucha desesperada contra un enemigo invisible. Mientras la Fórmula 1 se prepara para una decisión que revolucionará el mercado de pilotos y el destino de Colapinto. Asterisco asterisco, esto no es un rumor de pasillo, no es especulación, no es un chisme de redes, es la última hora verificada, el análisis más profundo de la crisis existencial de Colapinto en Alpine y la prueba irrefutable de que, en la cima del deporte motor, la política y el negocio pueden ser más crueles que cualquier curva mortal. Bienvenida y bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad más cruda con la emoción que buscas, porque lo que estás a punto de leer, amigo o amiga, es el capítulo más desgarrador de una saga que te tiene al borde del asiento, el detalle de la intriga y la audacia que va a dejarte sin aliento. El puñal disfrazado. La reunión secreta que no dejó dudas. Franco Colapinto, el pibe que venía de sacudir el paddock con su talento y sus declaraciones frontales, se encontró de golpe en el centro de una guerra que no había declarado. La noticia de que su futuro en Alpine estaba en peligro, lejos de ser un chisme pasajero, se convirtió en una realidad tangible. Pero el verdadero golpe, el que lo dejó sin aliento, llegó con una reunión privada a la que fue convocado. No fue con Flavio Briatore, ni con el jefe de ingenieros, esas figuras con las que había forjado una conexión directa. Fue con un intermediario, una figura anónima del entramado corporativo de Alpine. El mensaje que le transmitieron fue tan elegante como letal: el equipo te valora, Franco, pero se están evaluando alternativas y nada está decidido aún. Era la forma más pulcra, más sofisticada, de advertirle que su posición ya no era sólida. Muchos aseguran que fue un puñal disfrazado de cortesía. Le dijeron que era bueno, que lo querían, pero le estaban mostrando la puerta de salida sin que se notara la cerradura, reveló una fuente con acceso a los pasillos más oscuros de la escudería. Franco, que había aprendido a leer entre líneas en el complejo mundo de la Fórmula 1, entendió perfectamente el significado de esas palabras. Salió de esa reunión sin mostrar una pizca de enojo, con la misma templanza que lo caracteriza en la pista. Pero esa noche, por primera vez desde que había llegado a la Fórmula 1, no pudo dormir. La realidad lo golpeó con una fuerza inusitada. No bastaba con ser bueno, con ser el más rápido. Ahora, sentía que tenía que ser útil, servir a intereses que no siempre tenían que ver con su pilotaje. ¿Cómo luchar contra algo que no podía ver ni medir? ¿Cómo defenderse de una amenaza que no tenía nombre ni cara? El silencio mortal de Briatore. El golpe más duro. Si la reunión con el intermediario fue un puñal, el silencio de Flavio Briatore se convirtió en la herida más profunda para Franco. El mismo Briatore que semanas atrás lo había respaldado públicamente, que había movido hilos para consolidarlo como la figura central de Alpine, ahora parecía observarlo desde una distancia inquietante. No lo criticaba, no lo reprendía, pero tampoco lo defendía.
Su rol como figura fuerte del equipo, su reputación de estratega implacable, lo convertían en un termómetro de las decisiones internas. Y Franco necesitaba saber de qué lado estaba. Muchos aseguran que la falta de un apoyo claro de Flavio fue lo que más le dolió a Franco. Cuando tu mentor, tu principal respaldo, se calla, el mensaje es devastador. Es como si te soltara la mano en medio de la tormenta, es la peor traición silenciosa. Confesó un confidente del argentino. Esa incertidumbre, esa ausencia de una voz protectora, era el golpe más duro para Colapinto. Porque cuando el líder no habla, cuando el que tiene el poder de zanjar los rumores se mantiene en silencio, el rumor manda. Y en el caso de Franco, el rumor estaba gritando que su hora en Alpine podría estar contada. La fractura interna. El paddock en modo especulación salvaje. La atmósfera en el box de Alpine se había vuelto gélida. La incomodidad no era fruto de la inseguridad de Franco, sino el resultado de un entorno que comenzaba a fracturarse bajo la presión. Las miradas eran más frías, las reuniones más escuetas, los silencios más prolongados. La tensión se palpaba en el aire, y el paddock no tardó en percibirla. Los comentarios, antes susurros, ahora se hacían más audibles, más cercanos a la estructura interna. Colapinto empezaba a sentir que algo estaba irrevocablemente fuera de lugar. Uno de los primeros en notar el cambio fue un integrante clave del equipo técnico, alguien que había trabajado de cerca con Franco desde su llegada. Él, con la voz baja y visiblemente preocupado, confesó que ciertos altos mandos estaban cada vez más presionados para justificar la decisión de mantener a Colapinto como titular. No por sus resultados, que habían sido consistentes y sorprendentes, sino por la falta de impacto mediático y atractivo comercial en algunas esferas del equipo. Franco le escuchó con serenidad aparente, pero por dentro, una tormenta se encendía. ¿Qué más podía hacer si todo lo técnico lo cumplía al pie de la letra, si era impecable en la pista? Si la frialdad de este deporte te sorprende, dale un like gigante a este video y contanos en los comentarios. ¿Crees que los equipos deberían priorizar el talento sobre el marketing? La guerra invisible. Talento versus conveniencia económica. La situación escaló a niveles insospechados cuando se filtraron comentarios de uno de los asesores estratégicos del equipo, una figura con gran peso en las decisiones corporativas. Este asesor habría dicho, con una frialdad escalofriante, que hay pilotos más manejables y más baratos. Aunque no nombró a Franco directamente, el mensaje era evidente y devastador para el argentino. Ya no se trataba solo de talento en la pista, ahora se hablaba de conveniencia, de relaciones públicas, de que piloto vendía mejor la marca Alpine y generaba un mayor retorno de inversión en el corto plazo. Y aunque Franco nunca buscó protagonismo fuera del trazado, nunca fue un showman, ahora se le exigía algo más que talento. Se le exigía jugar a un juego que nunca pidió jugar, un juego de poder y números fríos. Entonces, ¿qué pasará ahora? La presión es brutal, el silencio de Briatore, devastador, y la amenaza de ser reemplazado por motivos ajenos a la pista es real. ¿Logrará Franco Colapinto sobrevivir a esta guerra sin declarar y asegurar su lugar en la Fórmula 1? ¿O la crueldad del negocio terminará con el sueño de uno de los talentos más prometedores de la parrilla? La comunidad ya eligió su bando, y vos, ¿de qué lado estás? No te quedes afuera de esta épica que está reescribiendo los libros de la F1. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal para no perderte ni un solo detalle de este nuevo y explosivo capítulo. Déjale un like gigante si sentís la misma emoción y asombro que nosotros, y compartí este video con todos tus amigos que necesitan saber la verdad sobre cómo el futuro de Franco Colapinto está en vilo en Alpine y cómo enfrenta la guerra más dura de su carrera. Tu apoyo es clave en esta carrera hacia la verdad. El paddock de la Fórmula 1 es un polvorín a punto de estallar, amigos y amigas de la velocidad, porque tras la terrible reunión secreta y el silencio ensordecedor de Briatore, Franco Colapinto enfrenta la guerra más desigual de su vida, luchando solo contra un enemigo invisible que amenaza con dejarlo fuera de Alpine y de la Fórmula 1 para siempre. Lo que nadie se animó a contar es cómo cada gesto del argentino es ahora analizado en un macabro semáforo verde o rojo, cómo los intereses comerciales ahogan el talento puro, y cómo esta batalla contra la fría estrategia corporativa está a punto de definir no solo su futuro, sino el alma misma de la escudería. Asterisco asterisco. Esto no es un rumor de pasillo, no es especulación, no es un chisme de redes, es la última hora verificada, el análisis más profundo de la angustia de Colapinto y la prueba irrefutable de que, en la cima del deporte motor, el talento a veces debe pelear contra fantasmas que no se ven en la pista. Bienvenida y bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad más cruda con la emoción que buscas, porque lo que estás a punto de leer, amigo o amiga, es el capítulo más crudo y desgarrador de una saga que te tiene al borde del asiento, el detalle de la intriga y la audacia que va a dejarte sin aliento. El martillo corporativo. Cada gesto de Colapinto, un semáforo. Tras aquella reunión privada con el intermediario, donde un puñal disfrazado de cortesía le advirtió que su puesto no era sólido,
Franco Colapinto entró en un estado de alerta máxima. La angustia de esa noche de insomnio no fue pasajera, se convirtió en una sombra constante. Entendió que estaba en el centro de una guerra que no había declarado, una batalla contra un enemigo invisible, sin nombre ni rostro, que hablaba el frío lenguaje de los números y las estrategias corporativas. La presión sobre Franco se volvió brutal, casi inhumana. Lo que antes era un ambiente de desarrollo y apoyo, ahora se transformó en un escrutinio despiadado. Cada gesto, cada palabra, cada detalle en una corrección técnica de su telemetría, era analizado bajo la lupa de un macabro semáforo verde o rojo. Muchos aseguran que era como si estuviera en una audición constante, pero sin guión y sin saber qué criterios exactos usaban para evaluarlo. Si sus tiempos no coincidían con el plan de retorno de inversión, su lugar se volvía vulnerable, no importaba lo que hiciera en pista, reveló un ingeniero que sintió la opresión de ese ambiente. La esencia misma de la F1, la velocidad pura, el talento crudo, se veía subyugada por la frialdad de la ecuación financiera. Franco, el purista de la velocidad, se sentía deshumanizado. No importaba lo que pensaran sus seguidores o su círculo íntimo. Lo que iba a pesar, lo que decidiría su destino, sería la decisión fría de directivos sin afección emocional por su pasión, por su historia, por su bandera. El aire en Alpine se había vuelto irrespirable para el argentino. La cruel indiferencia de Briatore. El silencio que quiebra. Pero si la presión corporativa era un martillo, el silencio de Flavio Briatore era el yunque que terminaba de quebrar el alma de Colapinto. El mismo Flavio que lo había respaldado públicamente, que había movido los hilos para consolidarlo como la figura central de Alpine, ahora parecía observarlo desde una distancia que gritaba indiferencia. No lo criticaba, no lo reprendía, pero tampoco lo defendía. Y para Franco, esa ausencia de una voz protectora era el golpe más devastador. Muchos aseguran que la falta de un apoyo claro de Flavio fue lo que más lo desmoralizó. Cuando tu mentor se calla, cuando el que tiene el poder de zanjar los rumores no interviene, es como si te soltara la mano en medio del huracán. Es la peor traición silenciosa, duele más que una patada en el pecho, confesó un confidente del argentino, con la voz quebrada. Esa incertidumbre, esa ausencia de un respaldo explícito de quien había sido su principal impulsor, se convertía en el peso más grande sobre sus hombros. Porque en el mundo sin piedad de la Fórmula 1, cuando el líder no habla, el rumor manda, y el de Franco, gritaba que su hora en Alpine podría estar contada. Si la situación de Franco te estruja el alma, suscríbete ahora mismo a nuestro canal y contanos en los comentarios. ¿Qué harías vos en su lugar ante tanto silencio y presión? La presión inclemente. Pilotos más manejables y más baratos. La atmósfera de fractura interna en Alpine se hizo pública con filtraciones devastadoras. Un comentario escalofriante de uno de los asesores estratégicos del equipo, una figura con gran peso en las decisiones corporativas, se deslizó en el paddock como veneno. Habría dicho que hay pilotos más manejables y más baratos. Aunque el nombre de Franco Colapinto no fue pronunciado directamente, el mensaje era claro y devastador. Muchos aseguran que esa frase fue un misil teledirigido. Ya no se trataba de talento en la pista, sino de la cruda realidad del negocio, conveniencia, relaciones públicas, que piloto vendía mejor la marca y generaba un mayor retorno de inversión en el corto plazo. Lo de Franco, su autenticidad, su foco en la pista, no encajaba en esa ecuación fría, analizó un periodista con contactos profundos en la industria. Franco, el pibe que nunca buscó el show, el que simplemente quería ser el más rápido, ahora se le exigía jugar a un juego que nunca pidió, un juego de poder y números sin corazón. La presión corporativa no era una sugerencia, era una exigencia que los altos mandos estaban dispuestos a cumplir a toda costa. El entorno del piloto argentino, aunque intentaba mantener un perfil bajo y reforzar su imagen de compromiso, sentía la impotencia. El problema era claro y doloroso. Cuando un piloto se convierte en parte del juego de poder interno de un equipo, ya no depende solo de lo que haga en pista, sino de lo que represente fuera de ella. Y Franco, el purista de la velocidad, se sentía atrapado en una telaraña de intereses que no comprendía del todo. La estrategia de la resistencia, su único escudo. Frente a esa amenaza invisible, Franco Colapinto tomó una decisión que hablaba de su carácter inquebrantable. No iba a reaccionar con declaraciones explosivas, ni con polémicas públicas que solo le darían más munición a sus detractores. Sabía que cada palabra suya podía ser usada en su contra en esta guerra silenciosa. Decidió centrarse en lo que sabía hacer mejor que nadie. Hablar en el lugar que importa, con hechos. Su estrategia fue la resistencia silenciosa. Entrenó más que nunca, pidiendo sesiones extras de simulador. Se quedaba hasta más tarde que nadie, repasando telemetrías con sus ingenieros, buscando cada milésima, cada ajuste. Mientras otros se reunían a puertas cerradas para debatir su futuro y el de la escudería, él transformaba la presión en foco, la incertidumbre en combustible puro para su determinación.
No se quejaba, no buscaba culpables, simplemente trabajaba, con una disciplina que asombraba a quienes aún lo apoyaban. Muchos aseguran que Franco está demostrando una fortaleza mental inaudita. Es una pelea de David contra Goliat, pero él no baja los brazos. Su respuesta es más trabajo, más profesionalismo. Es su forma de decir: no me van a sacar por mi rendimiento, si me sacan, será por otras razones, y el mundo lo sabrá, afirmó un expiloto que sigue de cerca la situación. Esta era la última batalla de Franco, demostrar que su valor deportivo era innegociable, incluso cuando se enfrentaba a la frialdad de los números. Si la resiliencia de Franco te inspira, dale un like gigante a este video y contanos en los comentarios. ¿Cómo crees que esta presión extrema afectará su rendimiento a la pista? El desafío final. ¿Qué está dispuesto a sacrificar Alpine? La pregunta que quedaba flotando sin respuesta, la más contundente de todas, era también la más cruel para el equipo. ¿Qué estaba dispuesto a sacrificar Alpine si tenía que mantener a Franco Colapinto? Y sobre eso, no había simulador posible, no había dato de telemetría que pudiera dar una respuesta. El balance final de este capítulo oscuro en la historia de Colapinto era la confirmación sencilla de una verdad implacable: nada estaba garantizado. Su futuro pendía de un equilibrio inestable entre sus méritos reales en la pista y decisiones corporativas que no tenían absolutamente nada que ver con la velocidad, la audacia o el talento. Y en ese margen tan pequeño entre el apoyo inicial y la indiferencia creciente, habitaba ahora su destino. Franco Colapinto, el gladiador argentino, se prepara para el siguiente capítulo de esta guerra silenciosa, una batalla que no tiene lugar en el asfalto. Su estrategia es la resistencia, la perseverancia, la demostración constante de que su valor trasciende cualquier número comercial. Pero la pregunta persiste, como un eco en el paddock. ¿Será suficiente su talento puro para combatir contra un enemigo invisible que habla de costos y manejabilidad? La F1, implacable como siempre, le espera para ver si el rugido de su motor es más fuerte que el susurro de la ambición corporativa. El destino del pibe argentino, y quizás el alma de Alpine, se decidirán en las próximas horas. Entonces, ¿qué pasará ahora? La presión es brutal, el silencio de Briatore, devastador, y la amenaza de ser reemplazado por motivos ajenos a la pista es real. ¿Logrará Franco Colapinto sobrevivir a esta guerra sin declarar y asegurar su lugar en la Fórmula 1? ¿O la crueldad del negocio terminará con el sueño de uno de los talentos más prometedores de la parrilla? La comunidad ya eligió su bando, y vos, ¿de qué lado estás? No te quedes afuera de esta épica que está reescribiendo los libros de la F1. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal para no perderte ni un solo detalle de este nuevo y explosivo capítulo. Déjale un like gigante si sentís la misma emoción y asombro que nosotros, y compartí este video con todos tus amigos que necesitan saber la verdad sobre cómo el futuro de Franco Colapinto está en vilo en Alpine y cómo enfrenta la guerra más dura de su carrera. Tu apoyo es clave en esta carrera hacia la verdad.